Bueno, pues ya tenemos por aquí a Adrián y a Juan Fran. Y bueno, ya os podemos ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estáis? Julián? Pues nada, Muy bien. un placer estar por aquí, ¿no? Después de tantos encuentros que hemos tenido por Twitch. Sí, sí, bueno, yo creo, si no me equivoco, me vais a corregir. Creo que, no sé si al poco de empezar, o yo por lo menos no os conocía, me invitaste y decía que tenéis un podcast, ¿no? Y me hicisteis una entrevista y ya hace un tiempito, ¿no? Ya hace De tiempo. esto, ¿no? Mm. Por lo menos un año ahora ya, ¿no? Desde aquella Más, entrevista. más, ¿Más? ¿Hace vamos, más? ya te digo yo que bastante más. Que recuerdo que estabas en el coche, ¿puede ser? Ahí ya no, de eso ya no me acuerdo, pero vaya, me acuerdo que el primer contacto, creo que me escribisteis por Twitter y me dijiste, estamos haciendo un podcast, lleváis pocos, ¿no? No sé si Mm, llevas muy, muy Sí. pocos y bueno, y al final era hablando de desinformación, bueno, un poco ultraderecha, creo que también hablamos de América Latina y todo mm. esto, bueno, y en este caso ya os habéis tirado al charco, digamos, Al y ya ruedo. tenéis vuestro programa semanal, creo que casi siempre es el miércoles a las 9:30 de Mm. Spanish Revolution, aparte de, bueno, pues tener vuestra web y vuestras publicaciones, vuestros artículos y vaya, yo lo primero que os quería preguntar, y precisamente ayer estuvo Miquel Ramos aquí, ¿no? Grande. Estuvimos hablando precisamente, bueno, de todo esto y le hablamos un poco si era cierto que, digamos que la derecha se configura normalmente, y creo que es así, en una derecha doble ritmo, aunque siempre trabajan sinérgicamente, pero una derecha sistémica con corbata, muy formal, ¿no? Bueno, el político conservador actual, y luego una de segunda marcha que trata de ser antisistema, que ellos se autodenominan políticamente incorrecto, ¿no? Y que Mm. trata de recoger, es decir, pues el enfado de la gente que, es decir, como más antipolítica, ¿no? De la gente que está contra el sistema. Uno de los objetivos, esto más o menos se repite como modelo de éxito, o por lo menos de dividirse casi a nivel global, se va replicando. Y entonces él me comentaba que de políticamente incorrecto nada y antisistema Mm. nada, porque precisamente son, decían, unos lamebotas del poder y unos felpudos y que al final pues solo se meten con la gente inferior. Bueno, yo os quería preguntar, y si queréis, Adrián, empiezas tú y luego Juanfran, si tuvierais que dar los detalles de las características, si queréis, a nivel global, ¿no? Si veis algunos elementos que se repiten de la ultraderecha o Mm. de esta derecha con tres copitas de más, es decir, como no sé cómo lo queráis definir, pero ¿cuáles serían los elementos de estos grupos políticos que, para simplificar, se le llama extrema derecha, ultraderecha? Adrián. Sí. Sí, mira, sobre esto se ha escrito y se ha hablado mucho porque Mm. es evidente que la evolución de la extrema derecha ha sido muy grande en unas pocas décadas. Hemos pasado pues, de los típicos nazis que pegaban palizas en las calles y demás, pues a los típicos nazis que siguen pegando palizas y demás, pero ahora hay otras corrientes y otras maneras de entender la extrema derecha, ¿no? Igual que en la extrema izquierda tienes un montón de corrientes, anarquismo, comunismo de todos los colores, etcétera. Con la extrema derecha pasa lo mismo. Como decía Miquel Ramos, que yo estuve escuchando un poquito ese directo, sí que es cierto que una es, entre comillas, más antisistema, más clásica, más de renegar de las instituciones, de hacer la revolución en la calle, y ese tipo de cosas, como podría ser, por ejemplo, pues Amanecer Dorado en Grecia, o aquí, pues, yo qué sé, Democracia Nacional, o Alianza Nacional, o incluso España 2000, y una extrema derecha bastante más moderna, bastante más novedosa, que procede de la herencia de Alain de Benoist y la Nouvelle Droite francesa, y que ha encontrado su sitio con la alt-right o la derecha alternativa estadounidense, que entiendo yo que esos son los rasgos de esta extrema derecha que queremos definir, ¿no? Hablamos de gente como Donald Trump, Santiago Abascal de Vox, Alternativa para Alemania, incluso Bolsonaro, José Antonio Cast en Chile, Javier Milei, toda esta gente que además no solo está en un plano institucional, también agitando un poquito la bandera de
el anti-establishment, pero evidentemente no al nivel que el neonazismo, por ejemplo, y comparten espacio pues, con toda una caterva de pues, influencers, comunicadores y personalidades en el plano comunicativo que rechazan más todo el tema institucional, pero luego le compran todo este discurso político a la nueva derecha radical, vamos a llamarlo así, porque en inglés hay mucha investigación al respecto, pero no hay una traducción como tal en castellano. Solemos decir pues, nueva derecha radical, extrema derecha 2.0, que lo llama Stephen Forti, derecha radical populista sería la traducción más directa. Vale, fue, digamos, Cass Mood, un poco el pionero, el politólogo pionero, que contribuyó un poco a separar ambas cuestiones. Y es muy curioso porque él decía, hablando ya de los rasgos, que la principal diferencia entre esta extrema derecha de corbata, traje y corbata, y la extrema derecha clásica de siempre, tiene que ver mucho más con las formas que con el contenido. Evidentemente, a nivel ideológico hay ciertas cuestiones. Por ejemplo, está claro que los neonazis persiguen establecer un régimen totalitario, digamos, ¿no? Mientras que la nueva derecha radical pues, se conforma con un régimen iliberal, una democracia liberal, al estilo, pues como ha hecho, por ejemplo, pues Víctor Orbán en Hungría, o incluso se podría hablar de Erdogan en Turquía, etcétera, ¿vale? Entonces, rasgos para definirlos, pues, hombre, evidentemente, el primero de todos, ultranacionalismo, ¿no? Es un rasgo bastante básico, que es la exacerbación del concepto de nación, que además en esto también se diferencian un poco de los neonazis de siempre o de los neofascistas de siempre, porque aunque sí que es verdad que hay corrientes muy ultranacionalistas, hay otras que pasan más del concepto nación para centrarse en la raza o en el supremacismo o estas cosas, ¿vale? Mientras que la extrema derecha moderna es muy patriota, es muy de la banderita, de la pulsera y de que todo gire en torno al concepto de nación. Por eso hay que diferenciar mucho el nacionalismo de ultranacionalismo, ¿vale? Cuando hablamos de ultranacionalismo es que el pilar básico es la manera de entender la nación-estado. Es decir, todo lo que no cuadre con mi discurso es que estás contra la nación, España sería este caso, ¿no? Estás contra España, ¿no? Esa diferencia entre la anti-España y los españoles de bien, ¿no? Esa diferenciación que se hace entre nosotros y el ellos. Luego, por supuesto, un ultraconservadurismo o tradicionalismo exacerbado. Esto es lo que se llama el discurso reaccionario, ¿no? Que es cuando, mientras que la derecha conservadora lo que busca es, digamos, no avanzar hacia adelante, ¿no? Detener el progresismo. Esta gente, la extrema derecha moderna, lo que quiere es volver más hacia atrás en el pasado, ¿no? Se glorifican pasados imperiales. Bueno, ya lo dijo Abascal, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez es el peor en 80 años. O sea, incluía como mejor gobierno incluso a Francisco Franco, ¿no? Y tienen también todos estos elementos antimovimientos sociales, antiderechos, que beben directamente de los dos conceptos anteriores. Entonces son antifeministas a rabiar, anti-LGTB a rabiar, y por supuesto adoptan también toda una serie de teorías conspiracionistas, negacionistas, acientíficas, como son pues, el negacionismo del cambio climático, por ejemplo, apostar por teorías racistas y xenófobas como el nuevo orden mundial, las élites globalistas, que al final no es más que un intento de fabricar enemigos contra los cuales azotar toda su maquinaria, ¿no? Toda su maquinaria política y todo su discurso. Por lo demás, todo es prácticamente igual a la extrema derecha de siempre. Evidentemente, siempre renuncian un poquito a la violencia, ¿no? Se apartan un poquito de esto, pero sí que es verdad que luego en el fondo sí que vemos muchas relaciones con grupos nazis, con grupos fascistas, etcétera. Eso serían un poco, digamos, resumiendo muy mucho, sí, ¿vale? Sí. Porque luego podríamos hablar del concepto de religiosidad, el ultracatolicismo, del modelo económico que persiguen, ¿no? Que es neoliberal y no corporativista, como se perseguía antes, ¿no? O proteccionista en algunos ámbitos, aunque con mucha relación con movimientos ultraliberales o libertarianos. Es un espacio complicado. Sí, no, y aquí empiezan las contradicciones. De hecho, voy a leer algunas cosas del chat. Bueno, lo primero, justo cuando os presentaba la futura channel que nos ha hecho Narra y me preguntaba, oye, Julián, ¿qué opinas de Mastodon? Y precisamente, que es el elemento que yo ahora también le voy a preguntar a Juanfra, añadir, yo creo que también en esta ultraderecha 2.0, ¿no? Yo también, sobre todo en América Latina, llamo Operación Cóndor 2.0, creo que hay un elemento que es el uso de la mentira
el odio y aplicado Exacto. Efectivamente. a la tecnología. Y precisamente Mastodon, digo, un poco pregunta, bueno, también os preguntaré un poco más tarde por la compra de Twitter y Sí, por sí. Elon Musk. Y precisamente ayer también se hizo TT Mastodon. De hecho, cada vez que hay una crisis reputacional, creo que desde la derecha, no recuerdo cuál es van a buscar otra, creo que era... bueno, tienen varias, ¿no? Pero hay una de la que busca la derecha y desde la izquierda se habla más de Mastodon. Entonces, bueno, lo que yo opino es que no está de más, están en las demás redes sociales, pero si a corto plazo, si el tema es irse de Twitter para irse a Mastodon y quedarse, bueno, al final tener mucho menos impacto, creo que no, en la batalla, digamos, No. digital de ideas, creo que no es buena idea, pero bueno, me parece bien. Es decir, que lo único, la pena es que este tipo de plataformas pues sean minoritarias, pero bueno, en todo caso no me parece mala opción y apostar ahí a ver si crece y sobre todo ahora que Elon Musk ha comprado, a ver, yo a mí no, antes estaba haciendo la introducción, creo que no... Si tiene los argumentos o el historial y los más para no ser muy confiable el uso que se vaya a dar, pero bueno, es decir, yo creo que es una inversión no para enriquecerse como otras, sino para tener más poder y control de información, que puede ser mucha la que tenga, incluso influenciar a nivel geopolítico, incluso industrial, económico, etcétera. Pero bueno, en todo caso, lo que yo te quería preguntar, Juanfran, precisamente es. Te voy a hacer un par de preguntas que hacen el chat Vale. y hay una pregunta muy inteligente, ¿no? Que habla, por ejemplo, Notorious Brockman dice, ¿cómo casan el concepto de nación con el Estado mínimo? Esa es una, ¿vale? Porque Mm. creo que es una de las principales incongruencias o contradicciones. Y luego, Eizok, en una línea parecida, yo lo que entiendo, lo que no entiendo es que enarbolan la bandera, pero luego se plican a su cartera o la de los oligarcas que les pagan cómo pueden ser sus seguidores, cómo no pueden sus seguidores ver las contradicciones. Y aquí yo te voy a meter los tres elementos que yo veo que caracterizan, evidentemente, con muchas diferencias, ya ha comentado Adrián, yo creo las que más o menos Mm. pueden ser transversales a todos estos diferentes espacios de ultraderecha, pero hay tres elementos que se replican mucho, sobre todo a estos que hacen campaña, digamos que usan las redes sociales la vía digital como manera de implementar y normalmente a través de la mentira, el odio, tener sus digitales y enfadar a la gente y luego ellos recoger la cosecha de esos enfados, ¿no? Pero hay una doble pata que ya en sí la derecha, ya dijo Susan York que el éxito de la derecha en Estados Unidos era la unión de liberales y conservadores, que un poco aquí se reencarnaría en Esperanza Aguirre, ¿no? Que le riñó a Rajoy diciendo usted ha echado a los conservadores y a los liberales y han tenido que hacer sus propios partidos políticos, refiriéndose a Ciudadanos y a Vox, que fueron Mm. apadrinados por este espacio, primero Ciudadanos y luego Vox, incluso financiados. Y en este caso, a nivel internacional hay una red neoliberal que procede un poco incluso de quien estaba detrás de la Operación Cóndor, ¿no? La escuela de Chicago, la desaparición del Estado. El propio responsable de Vox hablaba que tenía que desaparecer la sanidad pública, la educación pública, las pensiones y solo el ejército y la justicia tenían que ser, ¿no? Y esta posición liberal de no Estado o incluso de libertades choca totalmente con la otra pata que financia y que articula toda esta red, que es digamos los espacios ultracatólicos, ¿no? Mm. Hiperconservadores, que en este caso, pues la red, hay varias, ¿no? Pero en este caso, Hazte Oír, Citizen Go, pues luego el Opus Dei, el Sodalicio, los pentecosteses, bueno, hay un montón, evangelistas. En todo caso, es una parte importante que a veces crean choque, pero yendo un poco a la pregunta, primero, si quieres matizar Mm. sobre estos tres puntos, la parte digital, la parte neoliberal y la parte ultracatólica, y luego cómo se lleva sobre todo esta gran contradicción que es el hipernacionalismo con al mismo tiempo defender la desaparición del Estado. Ahí creo que hay un roce, un choque Claro. y hay diferencias entre cada país, ¿no? Mm. En función de lo que Sí. mejor encaje. Pero ¿cuál es tu visión de este empaque de contradicciones? Pues bueno, primero que nada, hay que tener claro que la extrema derecha es muy contradictoria. Es decir, ellos
presumen, ¿no?, de que siempre defienden lo mismo en todas partes. Esto es mentira. Generalmente, de hecho, no paran de tener contradicciones y simplemente pues lo cambian con bulos, ¿no? En plan, nosotros jamás hemos dicho eso, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Vox, de que ellos habían sido los primeros que defendían el estado de alarma y luego que jamás habían apoyado el estado de alarma. Actos que pasaron con 1 mes y medio de diferencia, ¿eh? O sea, esta gente para hacer revisionismo histórico de ayer son maravillosos, ¿no? Luego, efectivamente, lo del estado mínimo tiene muchas contradicciones con ellos y además se queda en una parte muy discursiva, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de la extrema derecha europea empezó todas muy ultraliberales, ¿no? Neoliberalismo o de hecho más allá, ¿no? Abolir el Estado, quitarlo todo y ya está. ¿Cuál es el problema de esto? Que abolir el Estado no les permite realizar su proyecto político, ¿vale? Ellos cuando llegan a las instituciones lo que quieren hacer es controlarlo todo, dar ayuda a sus lobbies, potenciar sus estructuras, etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en muchos sitios van con el mensaje liberal, ¿no? O libertariano incluso, pero una vez llegan al poder, sobre todo en Europa, en América Latina quizás tengan más incentivos, ¿no?, para llevar a cabo planes libertarianos, pero aquí estamos viendo, de hecho, cómo abandonan un poco ese espectro, ¿no? En Polonia, por ejemplo, hablamos de la repolonización, ¿no?, que esto lo dijo el gobierno polaco. Un plan para que todo lo de Polonia volviera a Polonia. ¿Cómo se consigue eso? Pues con un montón de dinero público, ¿vale? Intentando vetar cadenas extranjeras, comprando cosas privadas, etcétera, ¿no? Víctor Orbán hace un poco lo mismo, empezó de hecho, muy contradictorio, porque en las primeras elecciones en las que ganó, su proyecto era súper estatista, aunque él era de los conservadores, ¿no? Luego, ¿cuál ha sido su gobierno? Pues su gobierno ha sido una de cal y una de arena. Te bajo el impuesto, pero ahora insuflo todo este dinero de manera pública a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vox, de hecho, es un ejemplo muy claro, ¿no? Vox empieza con el liberalismo salvaje que tú has comentado, ¿no? Fuera todo, y ahora en cambio tú ves su programa y dices, ostras, este programa necesita mucho dinero del Estado, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer todo esto sin el dinero del Estado? ¿No? Y de hecho de Vox hablamos cómo siguen un poco el camino de la lepenización, ¿no? Como ahora están todo el día el obrero, el obrero, el obrero, que por ahora la mayoría de la gente que estudiamos esto vemos que es algo muy discursivo, es decir, porque, por ejemplo, el caso de Le Pen es discursivo, pero también tiene acciones. En el caso de Vox sigue siendo muy discursivo, ¿no? Porque luego te vota contra el salario mínimo, te vota contra las pensiones, te vota contra todo lo público. Pero su discurso no se sostiene. ¿Cuál es nuestra teoría, o bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Que poco a poco esta gente está abandonando el libertarismo, que además ellos no lo usan porque crean en ello, ¿vale? Lo utilizan porque es lo que les venía bien, porque casa bien con sus élites, porque a la gente que les sigue les gusta, porque es una moda que ha pegado fuerte, con muchos influencers, con mucho dinero, con las redaldas detrás, ¿no? Y todas estas cosas, pero no coincide con su proyecto de país. Entonces, esta gente hoy son los más libertarianos, mañana son los más sociales y pasado mañana te hacen un estado corporativista, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo creo que esto se bebe mucho de los antiguos fascismos, ¿no? Que somos anticapitalistas y tal. ¿Y luego qué te hicieron? Pues estados corporativistas donde el capitalismo era clave, aliados con todas las grandes élites, ¿no? Y yo creo que es un poco. Y por eso la otra pregunta que has comentado, ¿no? Respecto a cómo conjugan lo del Estado, ¿no? Y en cambio querer abolirlo todo. Aquí hablamos de la bandera. Es que esta gente habla todo el rato, por así decirlo, de las formas, pero nunca del contenido, ¿vale? Esto, por ejemplo, también lo vemos en un régimen parecido, ¿no? Como es el de Putin. Pues él te puede hablar mucho de viva Rusia y viva la URSS, pero su objetivo jamás va a ser volver a la URSS, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, pues con estos movimientos que ya son más de extrema derecha pasa lo mismo, ¿no? Te pueden hablar de España, pero ellos jamás están hablando del bien de los trabajadores, de ayudar a la gente, sino del concepto de la bandera, ¿no? Del concepto de los símbolos y la simbología. Sí. Ahí, bueno, lo que comentaba es
precisamente el tema de la bandera, bueno, el Estado, pero luego se pliegan a la cartera de los oligarcas que les pagan. Es decir, que al final no son los intereses de la nación, sino de una oligarquía que un poco iba por ahí los tiros Miquel Ramos ayer. Y luego hay otra contradicción que, Sí. que tiene que ver a nivel geopolítico, porque también lo están comentando en el chat, que si Putin y tal, y ahí hay una super contradicción que, Una bueno, que la han tenido otros contradicción. líderes como el propio José María Aznar o este tipo de personajes que incluso presidía la fundación de la OTAN, el think tank de Atlantic Council, y que en este caso el lanzamiento de Vox precisamente tiene un punto de inflexión, que es cuando Rafael Bardají, que era el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, que bueno, participa dentro de esta red internacional, digamos, entra en la directiva de Vox y empieza a tener relaciones con la Casa Blanca, ¿no? Y con Steve Bannon, etcétera. Y Rafael Bardají creo que desde 2004 ya formaba parte de Atlantic Council y de hecho fue el que le introdujo, facilitó la entrada a Estados Unidos de José María Aznar y que por otra parte tiene una parte de alianza con estos partidos europeos de extrema derecha, incluso una financiación indirecta a través de Citizen Go y tal, de oligarcas precisamente muy, muy vinculados al Kremlin, pero que no deja ser como la otra cara de la moneda anti-otanista o anti-Unión Efectivamente. Europea. Entonces, Sí. al final es como es como querer chupar de todas las élites, sea la que sea, para. Al final son creaciones, pero que hay unos puntos, y en esta guerra la hemos visto como había cierta cercanía bueno, y todo esto, y miembros de Vox incluso, pues son pues los líderes aquí en España digamos de la línea euroasiática que defendían digamos los ideólogos del propio Putin, pero Sí. que también a nivel geopolítico tienen esas contradicciones, ¿no? Un claro otanismo, simplemente por la manera de los apoyos, incluso participar en esta red internacional y tal, pero luego por otra parte también cercanos o algunos de sus vectores con el putinismo o con ese otro espacio internacional contra la OTAN y todo eso. Bueno, antes de que me comentes, Adrián, Paco 229, gracias por la suscripción. Bueno, no sé qué opináis también de esta contradicción a nivel geopolítico, el posicionamiento de Putin, que también lo estabais hablando, ¿no? De ahora digo una cosa, luego digo la contraria. Hemos visto tuits favorables de Abascal y de muchos cargos de voz a favor de Putin, pero ahora es un demonio porque electoralmente no le interesa. Pues una cosa, Adrián, permíteme que explique Sí. yo una cosita de la red internacional y hablas tú Sí. lo de Putin, porque a mí es el tema que más me gusta, lo de la red internacional de esta gente, ¿no? Sí. Una manera también de localizar a esta gente, ¿no? De cómo identificar a veces lo de la extrema derecha o tal, o sus redes. Antes Adrián ha explicado los rasgos, ¿no? Que más o menos con que tengan varios de esos rasgos podemos meternos en esta red, pero es que cuando ves sus amistades, ahí ya no hay duda. Porque esta gente es muy sectaria. O sea, sectaria es la palabra, ¿vale? Solo se relacionan entre ellos, ¿vale? A nivel nacional es muy fácil verlos cuando los ves a las mismas caras en las mismas charlas. Y a nivel internacional es exactamente lo mismo, ¿no? Además, nosotros aquí en España tenemos a Vox, que es uno de los partidos de extrema derecha mundial posiblemente con más actividad internacional. Es realmente increíble, Claro, ¿no? tiene un brazo en Europa y otro en América Latina, ¿no? Y hace de Efectivamente. puente quizás entre las dos partes. Así es, ¿no? Aquí tenemos que hay una especie de gran plan, ¿no? De Vox. Aquí vio que en Europa no tenía sitio, por así decirlo. Es decir, eres de un país que no, es grande, pero tampoco es realmente influyente, y tienes a grandes conservadores como a Víctor Orbán, a históricos como Le Pen, a Salvini, que parece que se iba a comer el mundo en aquel momento, a Ley y Justicia, que había ganado, tal. Entonces, claro, ¿aquí qué hicieron? Pues gracias a Rafael Bardají, ¿no? Que lo has comentado, el Darth Vader de Vox, ¿no? Como lo llaman también, pues utilizó todas esas influencias para utilizar a Vox. Además, que esto me parece muy imperialista, ¿eh? O sea, quiero decir, a mí este concepto de que sea Vox el que tenga que irse a América Latina para representar a América Latina, ya no solo ante Europa, ojo, sino también ante Estados Unidos, que era un poco el objetivo de esta gente, me parece insultante incluso para las élites de extrema derecha de América Latina, ¿no? Yo no sé cómo pueden tolerar eso. Y por ejemplo, el concepto de hiperosfera,
¿no? El concepto de iberosfera acuñado por Abascal, por el que gira todo, ¿no? En el centro la iberosfera, en el centro España, y alrededor todos los países de habla española que meten hasta ahí a Estados Unidos, ¿no? De hecho, Que perdona que pregunta Repatri si tenéis sí. echado un ojo a la próxima Iberosfera, la próxima reunión que hay. Bueno, voy a buscar el enlace y ahora os paso información. Bueno, perdón, sigue con análisis y luego ya te voy al detalle porque Vale, hay una de estas perfecto. reuniones precisamente que encaja perfectamente con lo que tú dices, las mismas caras siempre, una de estas Mismas reuniones que caras. tienen en América Latina. Pero sigue con análisis y ahora te doy más información de Y esto. nada, fue muy curioso cómo ellos se fueron, pues con Trump aún, a presentarse ante la extrema derecha de América Latina, ¿no? Ante el trumpismo de nosotros podemos representar a América Latina y a Europa y servir un poco de puente. Se les fastidió el plan cuando Trump cayó, ¿no? Pero esto no es acejado en su plan porque además, en el caso de Max de Vox, y yo creo que en mucha parte de la extrema derecha, esto saben que es un plan a largo plazo, ¿no? La verdad es que pecan, o sea, tienen como virtud el largoplacismo que otras entidades políticas no tienen. Y la verdad es que crearon, como no sé si mucha gente sabrá, la Gaceta de la Iberosfera, ¿no? Que habla sobre todo de América Latina, vamos, se trata en tirar mierda sobre políticos de izquierdas, movimientos sociales, etcétera, ¿no? Y luego, pues ya con esos antecedentes ya empezaban a buscar otra vez su sitio en Europa, ¿no? Y eso ya nos lleva a lo que has comentado tú antes, ¿no? Cómo hay una extrema derecha otanista y otra putinista, y es porque aquí en Europa la extrema derecha se divide en dos grupos en el Europarlamento, ¿no? Uno, que es el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que es otanista, y otro, el grupo Identidad y Democracia. Además, conservadores y reformistas europeos son más ultracatólicos y tal, mientras que Identidad y Democracia es un poco más nueva derecha, con más también algunos tintes fascistas, aunque bueno, eso se ha cortado ya un poco. Y claro, Identidad y Democracia es vamos a acercarnos a Rusia, viva Putin, viva tal, mientras que el otro es viva la OTAN. Curiosamente, el grupo de los conservadores y reformistas europeos, la gente que tenga interés por esto le tiene que echar mucho ojo, porque esta gente está metida en casi todas partes. Es decir, aquí cuando oigas una cumbre de extrema derecha organizada desde Europa, posiblemente sean los conservadores y reformistas europeos, son los que más visión internacionalista tiene. Y esto ya entronca también un poco con lo que tenía que decir Adrián de Putin y todas estas cosas, que de eso hemos hablado, vamos, en podcast, en artículos, en... Claro, la cuestión es que la extrema derecha, como muy bien indicado al principio, es muy diversa. La extrema derecha no es un bloque, no es una persona ni es un grupo. La extrema derecha es un espectro ideológico, es un eje. Dentro de ese eje se podrán encontrar multitud de movimientos, de corrientes y de ideas. Y además, pocos partidos hay y pocas personas hay que se encuadren sí o sí en una corriente determinada. Esto provoca, además, que los intereses entre grupos y personas de diferentes corrientes puedan chocar perfectamente. Entonces, es cierto que Vox está en el grupo de los conservadores y reformistas europeos, como bien ha comentado Juanfran, es más próximo a OTAN, a Occidente y a Estados Unidos, mientras que Identidad y Democracia no, es más cercano, es más euroescéptico todavía, más en contra de Europa, más cercano a Putin, etcétera. Pero eso quiere decir que todos en Vox están súper mal con Rusia. Pues no. Para empezar, existe una coincidencia ideológica que es innegable. Putin es, no, yo creo que no se puede considerar de extrema derecha, pero poco le falta. Es muy conservador, se apoya en partidos de extrema derecha, lo apoya en partidos de extrema derecha y tiene una relación muy buena y demostrada, tanto política como probablemente económica, con diferentes partidos políticos de extrema derecha de Europa, sobre todo con los de Identidad y Democracia. Pero eso no quiere decir que automáticamente los del otro lado vayan a estar en contra de Putin. Evidentemente, le han dado halagos y agasajos y en muchos casos se han podido reunir. Vox no lo ha hecho por prudencia, pero el propio Santiago Abascal lo dijo, que le habían pedido desde el Kremlin una reunión y no lo hizo, pues eso, por prudencia, porque él quería entrar en el grupo de los conservadores y reformistas europeos. Pero aquí, quien más se ha tenido que comer contradicciones han sido Polonia y Hungría. Polonia, por estar codeándose con gente que tira alabanzas a Putin, cuando Ley y Justicia no puede ni ver a Putin, que es el principal partido político de Polonia y además de extrema derecha. Y por otro lado, Orbán es muy cercano a Rusia y a Putin, pero como se quiere aliar con el resto de la extrema derecha europea y le interesa estar en ese bloque, pues firma un manifiesto en contra de la invasión de
de Rusia. Si es que la extrema derecha no tiene valores, no tiene ideología, es un proyecto, es marketing puro. Es una maquinaria de marketing, una maquinaria política que irá por lo que considere que puede venir mejor para ciertas élites políticas y económicas. Y se acabó. Esto de agitar la bandera, de hablar de la unidad y de los trabajadores cuando les interesa, y del proteccionismo cuando les interesa, y del ultraliberalismo cuando les interesa, no tiene nada que ver con un corpus ideológico. Evidentemente puede haber dentro gente que crean esas cosas, pero no es el objetivo. El objetivo es ganar elecciones, tener poder, poner a los suyos y frenar a la izquierda. Frenar a la izquierda en todas sus formas. Sí, sí. Y ya está. Y en eso no hay ninguna contradicción, porque siempre nos estamos riendo, no, que la extrema derecha es contradictoria. No, ellos tienen muy claro lo que quieren hacer. Son contradictorias en su discurso, pero forma parte de su estrategia. Cada Vox te va a vender que el estado de alarma era una basura cuando lo votaban a favor. Pero si es que da lo mismo. Da lo mismo, ya se inventarán cualquier cosa. Siempre hemos estado en guerra con Eurasia y ya está. Y si no te convence mis principios, pues tengo otros. Y luego también, por otro lado, a pesar de esto, también es razonable, aunque estas contradicciones se dan, también es razonable pensar que la gente se divida ante una guerra de este calibre. Porque, claro, hay una extrema derecha más euroasiática, con una tradición diferente, y hay otra más europeísta, más occidental. Incluso hay una que se caga en estos dos conceptos, que pasa del concepto de Estado-Nación y que solamente ven a grupos étnicos blancos pegándose. Sí. Y eso hay que entenderlo, que las cosas son muy complejas. Entonces, y más en una guerra que, para colmo, poca gente, creo yo, que se esperaba que llegara hasta este punto. Y ahí se ve, las debilidades de la extrema derecha también están un poco ahí. En cuanto les pillas con el pie cambiado y les cambias el esquema, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Claro, como no tienen ningún principio, ningún valor, ninguna ética detrás, enseguida no saben cómo reaccionar. Claro, le das un poquito de tiempo y ya te construyen el relato. Pero al principio, Vox, con el tema de Rusia, por ejemplo, pues bueno, pues ahí estaba, pero no te lo veías ahí opinar. Claro, es que hay muchos intereses ahí. Total. Es Aparte, creo que una reunión de Vox, que hay falangistas, nazis, de la nueva derecha radical, ultraliberales, los han juntado todos ahí y es como, bueno, ¿ahora qué hacemos con Rusia? Claro, a ver, aparte yo creo que con Rusia, ¿no? Precisamente hay un comentario, por ejemplo, de Meterio 2021. Putin también tiene relaciones con la izquierda latinoamericana, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, claro. Cuba. Claro, a nivel geopolítico digo que también se llega un poco a locura de simplicidad, de blanco y negro y de etiquetar también muy fácilmente. Hemos visto con Putin que le llaman comunista por un lado y le llaman nazi por otro, cuando al final entra dentro de la lógica, entra dentro de la lógica de la derecha conservadora y de la extrema derecha, sobre todo cuando está en el poder, hacer estas cosas. El único que a lo mejor no hará esto porque está volado de la cabeza es Bolsonaro. Pero el resto tiene muy claro que si tienen que pactar con el diablo, pactan. Pero si ya dijo Macarena Olona que Julián Quita votaría a Vox. Sí. ¿Pero qué me estás contando? Si se tienen que apropiar de toda la extrema izquierda, se la apropiarán. Sí, pero bueno, en este caso, por responderle también a Emeterio, evidentemente, digo, una cosa es el posicionamiento político. Yo creo que más o menos está claro de Putin, una persona conservadora, muy conservadora, y ahí sí que hay un alineamiento con Vox tremendo, ¿no? Digamos, políticas anti-LGTB, antiderechos claro. De la mujer, reproductivo, etcétera. Y luego, pues, con un carácter casi imperialista, podemos decir, ¿no? Lo estamos viendo, es decir, ahora no hay más claro, pero es verdad que también se simplifica mucho con solo hay nazis en Ucrania o al revés, es decir, hay grupos nazis en las dos partes. Y precisamente la geopolítica, pues muchas veces no tiene que ver con el posicionamiento político, sino a veces, y más en este eje OTAN contra el resto, pues un poco la agenda o países que están enfrentados independientemente de la ideología. Pero vaya, en todo caso he recuperado lo que os estaba diciendo del Congreso de la Iberosfera 2022. Va a ser del 13 al 15 de julio en Monterrey, México. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Os leo los nombres, a ver si os suenan. Yo ya me imagino, sí, ¿no? Milei, Javier Milei, diputado nacional de Argentina. Yo creo que él, una de las reyes de las contradicciones, en un programa decía: yo soy pro vida, pero liberal. Y decía: soy antiaborto, pero antiabortista liberal.
Y claro, es como, ¡puf!, te explota la cabeza. Yo creo que eso no lo ha llegado a conjugar nadie, porque normalmente, claro, normalmente desde el liberalismo, más allá de un respeto por la libertad sexual, también los derechos reproductivos, etcétera, ahí más o menos estaba claro la cosa, pero ahora tienen como que crear nuevos relatos y nuevas historias. Luego, precisamente, es muy curioso Agustín Laje, que es el presidente de la Fundación Libre y que es una de las fundaciones que está acompañando dentro de esta Red Atlas Network. Es decir, la Fundación Libre pertenece a la Red Atlas Network y precisamente Agustín Laje tiene un elemento muy curioso que es un Chicago Boy en toda regla. Él ha estado trabajando en Hazte Oír bastantes años aquí en España y está generando toda una red, aparte de ultra neoliberal, precisamente como su propia fundación, también tiene un pie puesto en este espacio ultracatólico. Y lo más curioso es que él se formó en Estados Unidos, en la universidad en Georgetown, una universidad más vinculada al ejército, y estudió antiterrorismo. Y no es el único de estos nuevos Chicago Boys que han estudiado antiterrorismo y precisamente llaman terroristas, llaman comunistas o terroristas, es decir, repitiendo un poco los esquemas argumentativos de la Operación Cóndor, y tiene bastante peso. Otro es Rojo Edwards, que es otro de la Fundación Republicana, también chilena, y que es de las que apoya a Cast. Seguro que tenemos también por ahí a Germán Tercio, a Víctor González. Claro, Víctor González nos falta, uno de los dos. Pero es que sigo con la lista. Rojo Edwards, es decir, Cristina Seguí pone escritora, ¿no? Fundadora de Vox, colabora de Oquidiario, ahora de Estado de Alarma. Lupe Batallán, virtual, escritora Provida, no sé si será mexicana, pero pone ahí Provida. Víctor González, vicepresidente y diputado de Vox, que es la dupla, ¿no?, que va recogiendo firmas por América Latina de la Carta de Madrid, ¿no? Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox. Carlos Leal, es diputado, creo que él es mexicano, también Provida. Miklos Lukács, que también lo vemos bastante en programas con Germán Ter, con Agustín Laje, es también de los habituales. Tumbaburros, que es tremendo porque pone aquí influencer político. Tumbaburros, para que os hagáis una idea, es un troll star, es decir, era una cuenta desconocida, y yo cuando hacía los análisis de México de las campañas, por ejemplo, AMLO vete ya, aquí en España era Sánchez vete ya. Al mismo tiempo era también con coches y banderas de México pidiendo la dimisión y contra las restricciones del gobierno. Y precisamente la cuenta que aparecía más grande es la de Tumbaburro. Y precisamente creció más de 100.000 seguidores justamente en la fecha donde los golpistas en Bolivia crecieron más de 100.000 seguidores. Y precisamente el informe de Facebook decía que CLS Strategy, la empresa de Estados Unidos, creó cuentas falsas para apoyar el golpe de Estado en Bolivia y atacar a los gobiernos de Venezuela y de México. Es decir que y precisamente cuando Vox fue allí, que estabais hablando, no sé cómo lo pueden apoyar con la visión imperialista, ¿no?, en América, un poco recordando el siglo XV y todo esto. Y precisamente en México tuvo una visita muy polémica porque el PAN, que es el partido de derecha, pero es como un partido popular, tiene ultraderecha y tiene gente más conservadora, más tranquila, pero que tuvieron que borrar los tweets porque, y expulsaron al que organizó la reunión, si no me equivoco. Sí, bueno, en realidad fue una cabeza de turco, era un hijo de... Es decir, en realidad era el amigo de precisamente Tumbaburros, que fíjate que pensaban que era el hijo de Felipe Calderón, que fue presidente del PAN, y fue presidente de México, y decían que era el hijo. Y en realidad era un amigo del hijo. Y de hecho la otra persona que echaron fue a otro amigo, es decir, era como un tercero que lleva las redes del PAN en el Congreso. Bueno, a donde yo voy es que precisamente aquí vemos la parte digital. Este es un trollstar, y precisamente cuando fue Vox estaba Tumbaburro y dije, todo va a salir bien porque es el plan de Dios, ganaremos porque es el plan de Dios. Dijo esa frase en la visita de Vox. Bueno, tenemos este tipo de personaje. Mayra Rodríguez, Provida y directora de Planned Parenthood, pues no sé lo que es, pero bueno, me imagino que os suenan los nombres, y creo que con una pata muy conservadora, ¿no? Quizás en México tiene el origen, hablamos precisamente del Yunque, ¿no?, que tiene como origen en una organización ultracatólica y muy, muy, muy conservadora, y que tienen estos nexos también con Vox, lo hemos visto, y que precisamente México fue la cuna de esta... No sé qué análisis hacéis, pero me imagino que no sorprende tampoco mucho, ¿no? Los nombres no. es que no sé, son los esperables. Claro. Me hace mucha gracia lo de Javier Milei, ¿no? Porque es el típico que va
es posiblemente de los conservadores el menos conservador, ¿no? Porque ahí es que estamos hablando de gente ultraconservadora, ¿no? En el caso de Laje, todo este discursito del libertarianismo, pues sí, por la gente que tiene detrás. Pero su discurso es ferozmente ultraconservador, animando, o sea, directamente hablando de derechas, que esto es una cosa que esta gente a veces evita mucho, ¿no? Hablar de derechas. Pues, o sea, criticar a la izquierda sí, pero hablar de yo soy de derechas, hay que ser todos de izquierdas, hay que ser todos de derechas, esto Laje lo hace. Sí, Laje dice de ultraderecha, el que sea más de ultraderecha. Siempre, exacto. que más sea más de ultraderecha, siempre dice eso. Y claro, claro que Milei que diga, no, que yo no soy de extrema derecha ni tengo nada que ver y lo estemos yendo a ir a todas estas reuniones, pues bueno, nos deja bastante claro si alguien tenía la duda, ¿no? De que va un poco la cosa. Luego los nombres se repiten, ¿no? Es lo que tú has dicho. Tenemos allí en América Latina a Germán Terch y a Víctor González Coello de Portugal, ¿no? Dándose vueltas y vueltas y vueltas, pues eso, reuniendo firmas, hablando con gente. Luego el tema de los influencers, ¿no? El tema de los influencers y además es gracioso el tema de los niños rata, ¿no? Sí. A mí me hacía mucha gracia que esto decía Miquel Ramos, ¿no? Los niños rata han sido la punta de lanza de la extrema derecha, ¿no? Y los influencers también, es decir, no se explica este éxito de la extrema derecha, una, por la fórmula que han encontrado, pero esto también se basa en todos estos influencers, en todo este caldo de cultivo que ha creado esta gente en la red, con el que las ideas de la extrema derecha se han canalizado y pueden llegar a un gran público y girar la ventana de Overton, ¿no? Que es el objetivo todo el rato. Y luego también un objetivo de estas cumbres es, por otro lado, que también está ocurriendo mismo en Europa, es sobre todo infectar a la derecha clásica, ¿no? Es decir, mirad, esto es lo que vamos a hacer, nosotros vamos a seguir aquí, y queremos mover a vuestros partidos, si son institucionales, al radicalismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Europa, el caso más paradigmático fue Víctor Orbán, que intentó dentro del Partido Popular Europeo llevar al Partido Popular Europeo al nacionalismo, al ultranacionalismo, ¿no? Claro, hay regiones en las que han conseguido, yo de hecho lamentablemente veo que en América Latina tienen mucho más camino hecho, ¿no? Aquí aún hay bastantes reticencias en lo que es en Europa, en el Partido Popular Europeo, la verdad, pero yo me temo que si su fórmula sigue dando buenos éxitos, habrá un momento en el que la derecha tradicional diga... Esto sí que creo que lo está haciendo con éxito, ¿no? Aquí en España lo vemos claramente y creo que no es exclusivo y que yo creo que lo que yo decía al principio, esta derecha de dos velocidades al final va quedando y se ve en Argentina, ¿no? Por ejemplo, como Milei le va ganando terreno y va arrastrando, no solamente le gana terreno electoral, sino que va arrastrando al macrismo si no quiere perder esa polarización, ¿no? De todas maneras, como estamos en hora y nos queda un minuto, el tiempo pasa volando, es decir, estaría, pero como tenemos ahora también entra ahora Barry Marcelino Madrigal y tenemos también mucha tela que cortar, os quería preguntar para despediros, ya nos encontraremos otra vez, si no en vuestro canal, bueno, otro día os invitamos. A ver si te vienes algún día, solamente coincidimos, pero hay que mirarlo. Claro, pero para despedirnos, es decir, bueno, al final la pregunta, más o menos hemos dado algunas de las claves, de las características, sobre todo el uso también, o por lo menos yo uno de los puntos relevantes es más allá de las contradicciones, el uso de la parte digital y de la mentira y el odio. Pero básicamente, ¿cómo pensáis que es la manera más efectiva de combatir la ultraderecha, la acción política de la ultraderecha? Sí, ahora en un minutito te lo contamos. Bueno, nada, titulares, 5 tips. Pues mira, 5 tips. A ver, ¿cómo combatirla? Pues a ver, depende de dónde y cómo la quieras combatir. Si lo que quieres es combatir el discurso, por ejemplo, en redes sociales o en ciertos ámbitos más públicos, a ver, aquí la varita mágica no la tiene nadie. Esto es un poco lógicas y ensayo y error, ¿vale? Porque hay una serie de preguntas que se repiten constantemente, que es, bueno, ¿les respondo, les debato, no les debato? Pues bueno, en general hay como algunos consejos de mínimos que sí que podemos dar, que uno es no comprar sus marcos de debate, que esto lo van a hacer mucho, es decir, ellos van a intentar que debatas de lo que ellos quieran que debatan, ellos van a marcar tu agenda todo lo que puedan, van a utilizar falacias argumentales a más no poder para desviar todo el tiempo el debate al punto que le interesan, hasta que al final tú estés debatiendo de una cosa totalmente diferente a la inicial, poniendo el foco donde no toca. Por ejemplo, vamos a hablar de los problemas de la inmigración. Entonces te pones ahí a debatir sobre por qué la inmigración no es mala, en lugar de poner el foco en otro sitio. Por ejemplo, las grandes aportaciones que hacen las personas extranjeras en el país y tal. Ya lo estás enfocando desde el punto de vista que ellos quieren. Eso una. Luego,
no darles espacio. Es decir, una cosa, tú evidentemente puedes discutir con ellos en redes, puedes debatir, etcétera, pero este rollo de darles espacio para entrevistarles, acudir a sus canales, eso no parece que sea buena idea. Además, ellos lo buscan todo el tiempo. Todo el tiempo buscan aparecer en todas partes y esto en general no es buena idea. Porque además, si esto lo juntamos con el otro consejo, ¿no? Que es el tema de cómo debatir o cómo no debatir, no sale muy rentable hacerlo, ¿no? Esto sigue siendo un debate un tanto acalorado, sobre todo dentro de la izquierda, pero sí que es verdad que no hay que ponerles un micro. Si tú quieres hablar de la extrema derecha, que siempre sea con tu micro en la boca, ¿vale? Eso otra. Luego, es muy importante, que esto siempre lo digo, es elige bien tus batallas. Es decir, evidentemente no tiene sentido responder a todo el mundo y debatirle a todo el mundo, pero tampoco tiene sentido ignorarlos. Sobre todo cuando tienen tanta fuerza. Es decir, una cosa es ignorar a un partido neonazi que acaba de aparecer y otra cosa es ignorar a Vox. No, es que no hay que hablar de Vox, hay que hacer como que no existen. Bueno, yo tengo mis dudas, quiero decir. Si vemos experiencias de cómo se ha combatido a la extrema derecha de manera exitosa en otros países, como la Operación Libero en Suiza o el movimiento antifascista Amanecer Dorado, ha sido plantándoles cara allá donde estaban, ya sea a nivel discursivo o a pie de calle. ¿Vale? Luego, indiscutiblemente, otro consejo es tener un discurso y un proyecto y un relato propio. No podemos estar siempre a la contra. Tú tienes que defender lo tuyo y creerte lo tuyo igual que se lo creen ellos. Y desde ahí, entonces ya responderles y combatirles. Sí. Mira, dice Relatos Colasistas, si le dieran el mismo micro a la izquierda que a la extrema derecha, me refiero más se refiere a los medios, viviríamos en otro país, pero obvio que los que mandan quieren dar el micro a los que defienden sus cosas. De todas maneras, como último apunte, aparte de la lucha dialéctica, más o menos que ha comentado Adrián, si tuvieras que de políticas de Estado, de políticas, digamos, no en la discusión, sino cuál crees que serían las más efectivas para combatir también la ultraderecha. Ahí hay un debate muy acalorado. Nos quedan 30 segundos. Digo, 30 segundos. Si quiere, hay un debate... por cerrar, Juanfran, si quiere decir alguna... No, que acabe Adrián. Yo solamente recordar que somos Al Descubierto y podéis seguirnos en aldescubierto.org, que una cosa muy importante para enfrentarse a extrema derecha es apoyar a la gente que hace una labor, ¿no? Julián, Miquel y tal. Entonces, a todo el mundo, seguirle las redes, darle like, compartir su contenido, porque es muy importante, ya que nosotros no tenemos el apoyo de las élites, que esto es muy importante. Total. Adrián, termina 30 segundos y nos vamos. A nivel de políticas, siempre está el debate entre democracia militante y no militante. En plan de, ¿les combatimos en un plano dialéctico o hacemos políticas de Estado? Ese debate está, pero bueno, por ejemplo, Alemania es muy militante y tiene muy claro lo que hace. Prohíbe símbolos, prohíbe grupos, los persigue y están tipificados en las leyes el ir en su contra. Pero eso también tiene muchas desventajas. Por lo tanto, para mí, la mejor política contra la extrema derecha es que no falte el pan sobre la mesa. Es decir, buenas políticas de Estado, buenas políticas públicas, buenas políticas de medios de comunicación, de educación y de prevención contra el radicalismo y, sobre todo, mucha pedagogía y mucho compromiso por parte de los gobiernos para no permitir un caldo de cultivo que la extrema derecha. Total, ¿no? Y aparte creo que lo hemos visto un poco, se decía, ¿no? Que Macron al final es el motivo de la falta de políticas sociales de que crezca la extrema derecha, como ha hecho, por ejemplo, en Francia. Pero bueno, en todo caso, gracias por pasar por ahí. Mañana os veremos a partir de la noche. Bueno, nosotros tenemos el programa hasta las 10. Cuando termine el programa os haremos raid y iremos a veros. Así que nada, gracias por estar aquí, por la labor que hacéis. Así que nada, espero veros prontito en algún otro canal. Bueno, muchas gracias a ti, Julián, por la labor espectacular que haces. Hasta luego, adiós a todos y a todas. Chao, chao. Hasta luego. Hasta pronto. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esa España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OPI diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Astevir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario.
Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Pascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, pues fue forjado por un yunque oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al